Un millonario se casó por obligación, por honor familiar, y durante 2 años vivieron como extraños, hasta que una noche descubrió algo que su esposa había guardado en silencio. Ella nunca lo había entregado todo. ¿Qué hizo él al saber la verdad? Suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás viendo esta historia. La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales del piso 32 del edificio corporativo en Polanco, mientras Alejandro Mendoza firmaba los últimos contratos del día. Sus manos, acostumbradas a cerrar tratos millonarios, temblaron ligeramente al sostener la pluma Mont Blanc que había sido de su abuelo. A sus 32 años, había heredado no solo el imperio de construcción Mendoza en Asociados, sino también las deudas emocionales que venían con él. Señor Mendoza, su esposa llamó. Dice que llegará tarde a la cena de esta noche, anunció Patricia, su asistente de confianza, asomando la cabeza por la puerta del despacho. Alejandro alzó la vista de los documentos, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de cansancio y resignación que se había vuelto habitual en los últimos 2 años. ¿Mencionó el motivo?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Isabela siempre tenía una excusa: la universidad, un proyecto, una reunión de estudio, cualquier cosa que la mantuviera alejada de él. Algo sobre una presentación importante para mañana, respondió Patricia con una sonrisa comprensiva. Llevaba 15 años trabajando para la familia Mendoza y había sido testigo de cómo el matrimonio arreglado había convertido la mansión en Lomas de Chapultepec en poco más que un hotel de lujo donde 2 extraños compartían el mismo apellido. Alejandro asintió y regresó su atención a los papeles. El matrimonio con Isabela Torres había sido la única solución para salvar la empresa de construcción del padre de ella, que estaba al borde de la quiebra después de que un socio corrupto desapareciera con la mitad de los fondos. Don Roberto Torres había sido como un segundo padre para Alejandro, el mejor amigo de su difunto padre, y cuando llegó a pedirle ayuda con lágrimas en los ojos, no pudo negarse. «El honor de nuestra familia está en tus manos, mijo», le había dicho su madre, Esperanza, mientras servía café en la cocina de la casa familiar. «Roberto nos ayudó cuando tu padre murió. Ahora nos toca a nosotros». La propuesta había sido clara. Un matrimonio de conveniencia que uniría las 2 empresas, salvaría a los Torres de la ruina y fortalecería el imperio Mendoza. Isabela recibiría una suma considerable como compensación por sacrificar su libertad, y después de 5 años, si ambos lo deseaban, podrían divorciarse discretamente. Alejandro recordaba perfectamente el día que se lo propuso a Isabela en la terraza del Club de Golf Las Lomas. Ella había llegado directamente de la universidad, con jeans desgastados y una camiseta sencilla que contrastaba con el ambiente elegante del lugar. Sus ojos verdes, herencia de su abuela irlandesa, lo habían mirado con una mezcla de sorpresa y determinación. «¿Estás seguro de esto, Alejandro?», le había preguntado, jugando nerviosamente con el anillo de compromiso de su abuela que llevaba en el dedo meñique. «No tienes que sacrificarte por mi familia». «No es un sacrificio», había mentido, aunque ambos sabían que no era cierto. «Es una decisión práctica. Podemos hacer que funcione». La boda había sido un evento espectacular en la hacienda de los Morales, con 300 invitados que celebraron la unión de 2 de las familias más respetadas del sector de la construcción en México. Isabela se veía radiante en su vestido de Palomo Spain, pero Alejandro no pudo evitar notar cómo sus manos temblaban durante los votos, cómo su sonrisa no llegaba completamente a sus ojos. Ahora, 2 años después, vivían como compañeros de casa educados. Ella había retomado sus estudios de arquitectura en la UNAM, manteniéndose ocupada con proyectos que la emocionaban de una manera que él nunca había logrado. Él se sumergía en el trabajo, expandiendo el negocio a Guadalajara y Monterrey, encontrando en los números y las negociaciones el escape que necesitaba de la realidad de su matrimonio vacío. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era su contador personal, Carlos Hernández. «Alejandro, necesito hablar contigo sobre algo urgente», dijo Carlos sin preámbulos. «Es sobre el cheque que extendiste para Isabela hace 2 años. ¿Qué pasa con él?». Alejandro frunció el ceño, dejando a un lado los contratos. «Nunca fue cobrado. Está aquí en los archivos del banco sin tocar». El mundo de Alejandro se detuvo. El cheque por 2 millones de pesos
la compensación acordada por el matrimonio, seguía sin cobrar después de 2 años. Isabela nunca había tomado el dinero. Alejandro condujo su BMW por Reforma con una urgencia que no había sentido en meses. Las luces de la ciudad se difuminaban a través del parabrisas mientras procesaba la información que Carlos le había dado. Isabela nunca había cobrado el cheque. Durante 2 años había asumido que ella había tomado el dinero y que ambos estaban cumpliendo con su parte del acuerdo. Pero si nunca lo había cobrado, ¿qué significaba eso? Llegó a la mansión en Lomas de Chapultepec justo cuando Isabela estacionaba su modesto Tsuru blanco al lado de su colección de autos de lujo. Desde la ventana del estudio, la observó bajar del coche con una pila de libros y planos arquitectónicos bajo el brazo. Llevaba el cabello castaño, recogido en una coleta despeinada, y una sudadera de la UNAM que había visto mejores días. Incluso después de 2 años de matrimonio, seguía viviendo como la estudiante universitaria que había sido antes de casarse con él. «Buenas noches», saludó Isabela al entrar por la puerta principal, donde Alejandro la esperaba en el recibidor de mármol. Su voz sonaba cansada pero cortés como siempre. «Isabela, necesitamos hablar», dijo él sin rodeos, notando cómo ella se tensaba ligeramente. En 2 años de matrimonio, rara vez habían tenido conversaciones que fueran más allá de las cortesías básicas. «¿Pasó algo?», preguntó, dejando sus libros en la mesa de centro de cristal. «¿Está bien tu madre?». «Mi papá». La preocupación genuina en su voz lo desarmó por un momento. Incluso en su matrimonio de conveniencia, Isabela siempre había mostrado cariño real por su familia. «Todos están bien. Es sobre el acuerdo que hicimos hace 2 años». Isabela se quedó inmóvil, sus ojos verdes fijos en él. «¿Qué pasa con el acuerdo?». «El cheque, Isabela. Nunca lo cobraste». El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabela se sentó lentamente en el sofá de cuero italiano, sus manos entrelazadas en su regazo. Alejandro pudo ver cómo luchaba internamente con algo, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. «¿Cómo te enteraste?», preguntó finalmente, sin levantar la vista. «Carlos me llamó hoy. El cheque sigue en los archivos del banco». Alejandro se acercó, pero mantuvo una distancia respetuosa. «Isabela, ¿por qué nunca lo cobraste? Era parte del acuerdo». Ella levantó la cabeza, y por primera vez en 2 años, Alejandro vio algo diferente en sus ojos. No era la cortés indiferencia de siempre, sino algo más profundo, más vulnerable. Porque cobrar ese cheque habría hecho esto real de una manera que no podía soportar, dijo con voz temblorosa. «Habría significado que realmente me vendí a mí misma, que puse precio a mi libertad, a mis sueños, a mi futuro». Alejandro sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Durante 2 años había creído que ella había accedido al matrimonio por dinero, que era una transacción limpia para ambos, pero la mujer que tenía frente a él había sacrificado todo sin tomar nada a cambio. «Isabela», comenzó, pero ella levantó una mano para detenerlo. «Déjame terminar, por favor». Se puso de pie y caminó hacia las ventanas que daban al jardín, donde las bugambilias que había plantado el año anterior florecían en tonos violetas y rosas. «Accedí al matrimonio porque mi padre estaba desesperado, porque sabía que tú eras un buen hombre y que no me lastimarías. Pero cobrar ese dinero habría sido como admitir que nuestra vida juntos, por artificial que sea, tiene un precio». «Pero el dinero era tuyo por derecho», insistió Alejandro, acercándose a ella. «Era parte del acuerdo. Te pertenecía». «No», dijo ella, volteándose para enfrentarlo. «El dinero habría sido mío si hubiera entrado en este matrimonio solo por beneficio económico, pero no fue así». «Entonces, ¿por qué lo hiciste?». Isabela vaciló, como si estuviera a punto de revelar algo que había guardado en secreto durante mucho tiempo. «Porque», comenzó, luego se detuvo, mordiendo su labio inferior como hacía cuando estaba nerviosa. «Porque siempre había esperado que tal vez con el tiempo esto pudiera convertirse en algo real, que pudiéramos conocernos, construir algo juntos. Cobrar ese cheque habría matado esa esperanza antes de que tuviera la oportunidad de crecer». Las palabras golpearon a Alejandro como una revelación. Durante 2 años había mantenido su distancia, respetando lo que creía que ella quería, una relación puramente transaccional.
pero ella había estado esperando algo completamente diferente. «Isabella, yo no sabía», murmuró, sintiendo el peso de 2 años de oportunidades perdidas. «Lo sé», dijo ella con una sonrisa triste. «Y está bien. Ambos hicimos lo que creíamos que era correcto. Pero ahora que lo sabes, ¿qué vamos a hacer al respecto?». La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de posibilidades que ninguno de los dos se había atrevido a considerar antes. Por primera vez en 2 años, Alejandro vio a su esposa realmente, no como parte de un acuerdo comercial, sino como la mujer valiente y principled que había sacrificado su comodidad por sus principios. El reloj del recibidor dio las 10 de la noche, recordándoles que era tarde, pero ninguno de los dos se movió. Algo había cambiado fundamentalmente en esos pocos minutos, y ambos podían sentirlo. La mañana siguiente llegó con el aroma a café de olla y pan dulce que emanaba de la cocina. Alejandro despertó más temprano de lo usual, sin la ayuda de su alarma habitual. Los eventos de la noche anterior habían ocupado sus pensamientos hasta altas horas, y ahora se encontraba bajando las escaleras de mármol con una mezcla de nerviosismo y anticipación que no había sentido desde sus días universitarios. Al entrar a la cocina, encontró a Isabella de pie junto a la estufa de acero inoxidable, preparando chilaquiles verdes. Llevaba una bata de algodón color crema y el cabello suelto sobre los hombros. Era una imagen tan doméstica y natural que por un momento se sintió como un intruso en su propia casa. «Buenos días», dijo Isabella sin voltearse, pero él pudo escuchar una nueva cautela en su voz. «Pensé que tal vez tendrías hambre. Sé que normalmente solo tomas café antes de irte». Era cierto. Durante 2 años Alejandro había mantenido una rutina estricta: café negro, revisión de emails en su iPhone y salida hacia la oficina antes de las 7:30. Nunca se había quedado para desayunar, siempre encontrando una excusa para evitar la intimidad de una comida compartida. «Huele delicioso», admitió, tomando asiento en uno de los taburetes de la isla de cocina. «No sabía que cocinaras». Isabella se rió suavemente, un sonido que rara vez había escuchado en su casa. «Hay muchas cosas que no sabes de mí, Alejandro, y supongo que yo tampoco sé mucho de ti». Le sirvió un plato generoso de chilaquiles, decorados con crema, queso fresco y cebolla morada, exactamente como los preparaba su abuela en Xochimilco. El detalle no pasó desapercibido para él. Isabella debía haber preguntado a su madre sobre sus preferencias. «¿Cómo supiste que me gustan así?», preguntó, tomando el primer bocado y sintiendo una nostalgia inmediata por los domingos de su infancia. «Tu mamá me enseñó la receta el mes pasado», confesó Isabella, sirviéndose su propio plato. «Dijo que eran tus favoritos de niño». Alejandro levantó la vista sorprendido. «¿Has estado hablando con mi madre?». «Todos los martes voy a visitarla», dijo Isabella, como si fuera lo más natural del mundo. «Tomamos té y ella me cuenta historias sobre ti y tu papá. Pensé que, bueno, que debería conocer a mi suegra, aunque nuestro matrimonio sea diferente», sugirió él notando cómo ella había evitado la palabra falso. «Sí, diferente». Isabella se sentó frente a él, sus ojos verdes encontrando los suyos por primera vez esa mañana. «Alejandro, sobre lo que hablamos anoche...». «Isabella, necesito pedirte disculpas», la interrumpió dejando el tenedor a un lado. «Durante 2 años asumí cosas sobre ti, sobre tus motivaciones, sobre lo que querías de este matrimonio. Nunca me tomé el tiempo de conocerte realmente. Tampoco fue fácil para ti», dijo ella generosamente. «Ambos estábamos navegando en territorio desconocido. Pero tú fuiste más valiente que yo», admitió Alejandro. «Te quedaste aquí, trataste de construir algo con mi familia, conmigo, mientras yo me escondía detrás del trabajo». Isabella guardó silencio por un momento, jugando con la comida en su plato. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. «¿Sabes qué es lo más difícil de estos 2 años? No ha sido vivir contigo. Ha sido vivir cerca de ti y sentir que estás a millones de kilómetros de distancia». Las palabras golpearon a Alejandro en el pecho. Se levantó de su asiento y caminó hacia la ventana que daba al jardín trasero, donde Isabella había transformado lo que antes era un espacio formal en un pequeño huerto con hierbas aromáticas y vegetales. «Cuando murió mi padre», comenzó dándole la espalda, «juré que nunca permitiría que las emociones interfirieran con las decisiones importantes.
He dirigido mi vida como dirijo mis negocios, con lógica, estrategia, control. Y yo representaba una amenaza a ese control, observó Isabela, levantándose para acercarse a él. Sí, admitió él, volteándose para enfrentarla. Porque desde el momento en que dijiste sí en esa terraza del club, supe que podrías cambiar todo. Y eso me aterrorizaba. Isabela se detuvo a pocos pasos de él, estudiando su rostro con una intensidad que lo hacía sentir completamente expuesto. ¿Y ahora? ¿Todavía te aterroriza? Alejandro la miró realmente por primera vez en 2 años. Vio la determinación en sus ojos verdes, la fuerza en la forma en que sostenía sus hombros, la gentileza en la curva de su sonrisa. Vio a la mujer que había plantado un jardín en su casa, que visitaba a su madre todos los martes, que había sacrificado su comodidad económica por principios que él apenas estaba comenzando a entender. Me aterroriza más la idea de perderte sin haber tenido la oportunidad de conocerte, confesó. El ambiente en la cocina cambió palpablemente después de la confesión de Alejandro. Isabela se acercó lentamente hasta quedar frente a él, tan cerca que podía percibir el aroma sutil de su perfume mezclado con la fragancia del romero fresco de su jardín. Entonces conóceme, dijo simplemente, extendiendo su mano hacia él, y déjame conocerte a ti. Alejandro miró la mano extendida como si fuera la primera vez que veía una. Después de un momento que se sintió eterno, la tomó entre las suyas. La piel de Isabela era suave pero con pequeñas cicatrices en los dedos, marcas del trabajo con arcilla y materiales de construcción de sus proyectos universitarios. No sé cómo hacer esto, admitió él. Han pasado tantos años desde que intenté conocer realmente a alguien. Podemos empezar despacio, sugirió Isabela, sin soltar su mano. Como si fuéramos extraños que se acaban de conocer. La idea era tan simple que resultaba revolucionaria. Alejandro se encontró sonriendo por primera vez en semanas. Está bien, dijo. Hola, soy Alejandro Mendoza, tengo 32 años, dirijo una empresa de construcción y aparentemente no sé nada sobre la mujer con la que he estado casado durante 2 años. Isabela se rió, un sonido musical que llenó la cocina de una calidez que había faltado durante demasiado tiempo. Mucho gusto, Alejandro. Soy Isabela Mendoza. Se corrigió, y ambos notaron cómo el apellido compartido sonaba diferente ahora, menos como una formalidad legal y más como una elección. Tengo 28 años, estudio arquitectura y he estado enamorándome silenciosamente de mi esposo durante 2 años. La confesión fue tan honesta y directa que Alejandro sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Isabela se había puesto vulnerable completamente, sin reservas, sin protecciones. Isabela, comenzó, pero ella negó con la cabeza. No digas nada todavía, pidió. No necesitas corresponder mis sentimientos, solo necesitas saber que existen, que han existido desde mucho antes de que descubrieras lo del cheque. ¿Desde cuándo?, preguntó él, genuinamente curioso. Isabela se apartó ligeramente, pero mantuvo sus manos entrelazadas con las de él. ¿Recuerdas nuestro primer mes de casados? Tuviste que viajar a Guadalajara por una emergencia en la construcción del centro comercial. Alejandro asintió. Había sido una crisis importante, problemas estructurales que requerían su supervisión personal. Cuando regresaste, encontraste la casa reorganizada. Habías pensado que había contratado decoradores. Sí, recuerdo. Todo se veía más cálido, más como un hogar. Lo hice yo, confesó Isabela. Pasé 2 semanas estudiando tus rutinas, tus preferencias, cómo te movías por los espacios. Quería que te sintieras cómodo cuando regresaras. Quería cuidarte de la única manera que sabía cómo. Alejandro recordó esa noche. Había llegado exhausto después de resolver la crisis, esperando encontrar la casa fría y formal de siempre. En cambio, había encontrado luces cálidas, el aroma de café recién hecho y una sensación de hogar que no había experimentado desde la muerte de su padre. Había asumido que Isabela había contratado profesionales. Nunca te agradecí por eso, murmuró, sintiendo el peso de 2 años de oportunidades perdidas. No necesitabas hacerlo. Lo hice porque quería hacerlo, porque ya entonces esperaba que pudiéramos construir algo real juntos. El teléfono de Alejandro sonó, interrumpiendo el momento. Era Patricia.
recordándole su reunión de las 9 con los inversionistas japoneses. Por primera vez en su carrera, consideró cancelar. «Ve», dijo Isabela notando su conflicto interno, «tu trabajo es importante, pero Alejandro...» «¿Sí? ¿Podrías cenar conmigo esta noche? ¿En casa? Puedo cocinar algo especial». La petición era simple, pero ambos entendían su significado. Sería su primera cena juntos en 2 años, la primera vez que eligieran activamente pasar tiempo el uno con el otro. «Me encantaría», respondió, y la sonrisa que iluminó el rostro de Isabela hizo que sintiera como si hubiera tomado la decisión más importante de su vida. Mientras se dirigía hacia la puerta, se detuvo y se volvió hacia ella. «Isabela, el cheque, ¿qué quieres que haga con él?». Ella consideró la pregunta por un momento. Luego caminó hacia él con una determinación nueva en sus ojos. «Rómpelo», dijo firmemente. «Si vamos a hacer esto, si vamos a intentar construir algo real, quiero que sea porque ambos lo elegimos, no por ningún acuerdo financiero». Alejandro asintió, entendiendo perfectamente. El cheque había sido el símbolo de todo lo que estaba mal en su matrimonio. Destruirlo sería el primer paso hacia algo completamente nuevo. «Esta noche», prometió, «lo haremos juntos». Cuando se fue, Isabela se quedó en la cocina, tocando inconscientemente el lugar donde él había tomado su mano. Por primera vez en 2 años, se permitió esperar que tal vez, solo tal vez, su matrimonio de conveniencia pudiera convertirse en la historia de amor que siempre había soñado. Alejandro no pudo concentrarse en ninguna de sus reuniones ese día. Durante la presentación con los inversionistas japoneses, su mente divagaba hacia la imagen de Isabela en la cocina esa mañana, hacia la sinceridad en sus ojos, cuando confesó sus sentimientos. Patricia tuvo que repetir 3 veces la agenda de la tarde antes de que él la escuchara realmente. «¿Se encuentra bien, señor Mendoza?», preguntó Patricia durante una pausa entre reuniones. «Parece diferente hoy». «¿Diferente en qué sentido?», preguntó Alejandro guardando unos documentos que había estado fingiendo leer. «No sé, más presente, tal vez, como si hubiera regresado de un viaje muy largo». La observación lo sorprendió por su precisión. Se había sentido como si hubiera estado viviendo en piloto automático durante 2 años, y esa mañana, por primera vez, se había sentido completamente despierto. A las 5 de la tarde, hizo algo que no había hecho en años. Canceló sus reuniones vespertinas y se dirigió al mercado de San Juan. Si Isabela iba a cocinar algo especial, él también quería contribuir. Caminó entre los puestos, abrumado por la cantidad de opciones, hasta que encontró a una señora que vendía flores. «¿Para su novia?», preguntó la vendedora con una sonrisa cómplice, notando su indecisión. «Para mi esposa», corrigió Alejandro, y se dio cuenta de que era la primera vez que pronunciaba esa palabra con algo parecido al orgullo. «Ah, entonces rosas rojas no», dijo la señora sabiamente. «Las rosas rojas son para conquistas nuevas, para la esposa, algo más personal». Terminó comprando un ramo de alcatraces blancos, las flores favoritas de Isabela, según había mencionado su madre una vez. También se detuvo en la sección de vinos y eligió una botella de Cabernet Sauvignon de Valle de Guadalupe, recordando vagamente haberla visto leer sobre vinicultura mexicana. Cuando llegó a casa a las 7, encontró la mansión transformada. Isabela había encendido velas por toda la sala, y el aroma que emanaba de la cocina era una mezcla tentadora de especias y hierbas frescas. Ella apareció en la entrada del recibidor y Alejandro se quedó sin aliento. Se había puesto un vestido azul marino que él no había visto antes, sencillo pero elegante, que realzaba el color de sus ojos. Llevaba el cabello suelto en ondas suaves y había aplicado un maquillaje sutil que acentuaba sus facciones naturales. Se veía hermosa, pero más que eso, se veía feliz. «Llegaste temprano», dijo Isabela, con una sonrisa que no pudo ocultar su nerviosismo. «Decidí que algunas cosas son más importantes que las reuniones», respondió él, extendiendo las flores. «Para ti». Los ojos de Isabela se iluminaron cuando vio los alcatraces. «¿Cómo supiste que eran mis favoritas?» «Tu secreto no está tan bien guardado como crees», dijo él con una sonrisa. «Mi madre es muy observadora». Isabela se puso de puntillas, y por primera vez en 2 años, le dio un beso en la mejilla. Fue un gesto suave, natural,
pero que envió una descarga eléctrica por todo el cuerpo de Alejandro. «Gracias», murmuró ella, acercando las flores a su rostro para aspirar su fragancia. «Son perfectas». La cena fue una revelación. Isabela había preparado cochinita pibil con tortillas hechas a mano, frijoles refritos con epazote y un agua fresca de Jamaica con chía. Todo estaba perfectamente condimentado, con el equilibrio exacto de especias que él recordaba de los mejores restaurantes de Mérida. «¿Dónde aprendiste a cocinar así?», preguntó Alejandro, saboreando cada bocado. «Mi abuela Esperanza», respondió Isabela, «la mamá de mi papá. Antes de morir, insistió en enseñarme todas sus recetas. Decía que la comida era una forma de amor, que alimentar a alguien era cuidar su alma». «Tu abuela tenía razón», dijo él, y vio cómo las mejillas de Isabela se sonrojaron ligeramente. Conversaron durante horas. Alejandro descubrió que Isabela había escrito su tesis sobre arquitectura sustentable para comunidades de bajos recursos, que hablaba 3 idiomas, que había rechazado una beca para estudiar en Barcelona porque no quería abandonar a su familia durante la crisis financiera. Isabela aprendió que Alejandro había estudiado música antes de dedicarse a los negocios, que todavía tocaba piano cuando estaba estresado, que había establecido una fundación anónima para becas universitarias en honor a su padre. «¿Por qué nunca me contaste sobre la fundación?», preguntó Isabela, recostándose en su silla mientras él servía más vino. «No es algo de lo que hable mucho», admitió Alejandro. «Prefiero que las acciones hablen por sí mismas. Como cuando ayudaste a mi familia», observó ella. «Podrías haber encontrado 1000 maneras de salvar a papá sin casarte conmigo, pero elegiste la que también me protegía a mí». Alejandro se quedó callado, procesando la observación. Isabela tenía razón. Había estructurado el acuerdo de manera que ella recibiera el máximo beneficio con el mínimo riesgo personal. «Nunca lo había visto de esa manera», murmuró. «Eres más bueno de lo que te das crédito», dijo Isabela suavemente. «Siempre lo has sido». Cuando terminaron de cenar se dirigieron al estudio, donde Alejandro sacó el cheque del cajón de su escritorio. Lo sostuvo entre sus manos, notando cómo el papel se había amarillento ligeramente en los bordes. «¿Estás segura?», preguntó una última vez. Isabela tomó el cheque de sus manos y, sin vacilar, lo rompió por la mitad, luego en cuartos, hasta que solo quedaron pequeños pedazos de papel. «Completamente segura», dijo, dejando que los fragmentos cayeran en el cesto de basura. «Ahora somos libres de elegir lo que queremos ser». Los días siguientes trajeron una serie de pequeños cambios que transformaron completamente la dinámica de la casa. Alejandro comenzó a desayunar en casa, llegando a la oficina media hora más tarde, pero curiosamente siendo más productivo que nunca. Isabela empezó a preguntarle sobre su día cuando regresaba del trabajo, y él descubrió que hablar con ella sobre sus proyectos lo ayudaba a ver las cosas desde perspectivas nuevas. El viernes por la noche, mientras Isabela trabajaba en la mesa del comedor con planos extendidos y su laptop abierta, Alejandro se acercó con 2 tazas de café. «¿En qué trabajas?», preguntó, notando la concentración absoluta con la que ella estudiaba los dibujos. «Es mi proyecto final para la universidad», explicó Isabela, aceptando el café gratefully. «Un centro comunitario para Nesa. Tiene que ser funcional, económico y construido con materiales locales». Alejandro estudió los planos por encima de su hombro, impresionado por la innovación del diseño. Isabela había creado un espacio multifuncional que podía servir como escuela durante el día, centro de capacitación laboral en las tardes y espacio comunitario los fines de semana. «Esto es brillante», dijo sinceramente. «La forma en que has maximizado el espacio con estas divisiones móviles, nunca había visto algo así». Isabela se volvió hacia él, sus ojos brillando con emoción. «¿De verdad te gusta? He estado trabajando en eso durante meses, pero a veces dudo si es demasiado ambicioso». «No es ambicioso», la tranquilizó Alejandro, «es visionario. ¿Has considerado qué pasaría después de graduarte? ¿Tienes planes para implementar el proyecto?» La expresión de Isabela se entristeció ligeramente. «Esa es la parte difícil. Conseguir financiamiento para este tipo de proyectos es casi imposible. Las empresas de construcción grandes no ven beneficio en desarrollos comunitarios y las organizaciones sin fines de lucro no tienen el capital necesario».
Alejandro se sentó a su lado, estudiando los planos con nueva intensidad. Una idea había comenzado a formarse en su mente. ¿Qué tal si hubiera una manera? Preguntó cuidadosamente. ¿De qué hablas? Mendoza en Asociados ha estado buscando formas de diversificar nuestro portafolio. Hemos hablado de desarrollos de impacto social, pero nunca hemos tenido los diseños correctos. Alejandro se volvió hacia ella, sus ojos brillando con posibilidad. Isabela, ¿qué tal si tu proyecto se convirtiera en nuestro primer desarrollo comunitario? Isabela se quedó inmóvil, el café a medio camino hacia sus labios. Alejandro, no puedes estar hablando en serio. Completamente en serio. Tenemos los recursos, la experiencia en construcción y los contactos con el gobierno. Lo que nos faltaba era la visión, y tú acabas de dármela. Pero sería una inversión enorme, tartamudeó Isabela, y arriesgada. No hay garantía de retorno. Algunas cosas valen más que el dinero, dijo Alejandro, repitiendo inconscientemente las palabras que ella había usado sobre el cheque. Además, creo que te estás subestimando. Este proyecto podría ser el primero de muchos. Podríamos crear una división completa de la empresa dedicada a desarrollo comunitario. Isabela se puso de pie bruscamente, caminando hacia la ventana. Alejandro pudo ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos temblaban ligeramente. ¿Qué pasa?, preguntó levantándose para seguirla. Es todo lo que siempre he soñado, dijo con voz temblorosa. Pero no quiero que hagas esto por mí. No quiero que pienses que tienes que compensarme por los últimos 2 años. Alejandro se acercó a ella, deteniéndose justo detrás. Podía sentir el calor de su cuerpo, oler el aroma sutil de su champú. Isabela, mírame, pidió suavemente. Ella se volvió lentamente, y él pudo ver las lágrimas sin derramar en sus ojos. No estoy haciendo esto por compensarte, dijo con total sinceridad. Lo estoy haciendo porque es lo correcto, porque creo en tu visión, porque quiero ser parte de algo que realmente importe. ¿Y si no funciona?, susurró ella. ¿Y si fracaso? Entonces fracasaremos juntos, respondió él tomando sus manos entre las suyas. Pero Isabela, mirando estos planos, viendo la pasión en tus ojos cuando hablas de esto, no creo que puedas fracasar. Isabela cerró los ojos, respirando profundamente. Cuando los abrió, había una determinación nueva en su mirada. Está bien, dijo finalmente. Pero si vamos a hacer esto, lo hacemos bien. Nada de favores o tratamientos especiales porque soy tu esposa. Quiero ganármelo. No esperaría nada menos, sonrió Alejandro. Pero hay una condición. ¿Cuál? Que tu nombre esté en la placa de la entrada. Centro Comunitario Isabela Mendoza. Isabela se rió, un sonido lleno de alegría y posibilidad. ¿Sabes qué? Creo que me gusta cómo suena eso. Por primera vez desde que se conocían, Alejandro sintió el impulso irresistible de besarla. Se acercó lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería, pero Isabela no se movió. En cambio, se puso de puntillas para encontrarse con él a medio camino. El beso fue suave, tentativo al principio, como si ambos estuvieran descubriendo algo completamente nuevo. Luego se profundizó. Años de tensión no reconocida finalmente, encontrando su expresión. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Esto cambia todo, murmuró Alejandro contra su frente. ¿Te asusta?, preguntó Isabela. Terrifica, admitió él, pero por primera vez en años estoy emocionado por algo. Isabela sonrió, sus ojos brillando con una felicidad que él nunca había visto antes. Entonces estamos en terreno desconocido juntos, dijo. Juntos, repitió él, y la palabra sonó como una promesa. El lunes por la mañana llegó con una llamada inesperada que cambió el tono optimista de los últimos días. Alejandro estaba en la oficina revisando propuestas de financiamiento para el proyecto de Isabela, cuando Patricia entró con una expresión preocupada. Señor Mendoza, su tío Ricardo está aquí. Dice que es urgente. Alejandro suspiró. Ricardo Mendoza, hermano menor de su padre, había sido una presencia complicada en la empresa desde que heredó sus acciones. Siempre había desaprobado las decisiones sentimentales de Alejandro, como había llamado a la fundación benéfica y a los proyectos de responsabilidad social. Alejandro, dijo Ricardo al entrar al despacho sin ceremonias, necesitamos hablar sobre esta locura del centro comunitario. Buenos días, tío.
¿Cómo te enteraste del proyecto? Carlos me llamó preocupado por los números que le pediste calcular, respondió Ricardo, tomando asiento sin ser invitado. ¿En qué estás pensando? ¿5 millones de pesos en un proyecto sin retorno de inversión garantizado? Alejandro mantuvo la compostura, aunque sintió una familiar tensión en el pecho. Es una inversión a largo plazo en responsabilidad social corporativa, algo que necesitamos para diversificar nuestro portafolio. Responsabilidad social, se burló Ricardo. Alejandro, déjate de tonterías. Esto es por tu esposa, ¿verdad? Por esa muchacha Torres. La forma despectiva en que pronunció el apellido de Isabela hizo que la sangre de Alejandro hirviera, pero se obligó a mantener un tono profesional. Isabela Mendoza es una arquitecta talentosa con una visión innovadora. El proyecto tiene mérito por sí mismo. Isabela Mendoza, repitió Ricardo con sarcasmo. Qué conveniente que de repente tengas interés en sus proyectos después de 2 años de ignorarla. Los rumores dicen que las cosas han cambiado en casa. Mi vida personal no es asunto tuyo, dijo Alejandro, con un tono que claramente indicaba que la conversación había llegado demasiado lejos. Cuando afecta a las decisiones empresariales, sí lo es, replicó Ricardo, poniéndose de pie. Como accionista de esta empresa, exijo que reconsideres este proyecto. No voy a permitir que uses los recursos de la compañía para impresionar a tu esposa. Después de que Ricardo se marchó, Alejandro se quedó en su oficina sintiendo una mezcla de frustración y determinación. No era la primera vez que su tío cuestionaba sus decisiones, pero nunca había involucrado a Isabela de manera tan directa. Su teléfono sonó. Era Isabela. «Hola», dijo su voz, sonando inusualmente tensa. «¿Puedes hablar?» «Claro. ¿Qué pasa?» «Acabo de tener una conversación muy extraña con tu tía Carmen en el supermercado», dijo Isabela, refiriéndose a la esposa de Ricardo. «Me felicitó por finalmente hacer mi trabajo como esposa y por convencerte de gastar dinero en mis caprichos». Alejandro cerró los ojos, imaginando perfectamente la escena. Carmen había heredado la lengua viperina de su marido. «Isabela, no escuches nada de lo que diga Carmen. Ella y Ricardo están...» «Alejandro», lo interrumpió Isabela, «tu familia piensa que estoy manipulándote, que estoy usando nuestro matrimonio para beneficio personal». La vulnerabilidad en su voz lo desarmó completamente. En solo unos días, Isabela había pasado de ser cautelosa a confiada, abriendo su corazón completamente. La idea de que alguien pudiera hacerla dudar de esa confianza lo enfurecía. «No, Isabela, mi familia sabe exactamente qué tipo de persona eres. Ricardo y Carmen no representan a toda mi familia». «Pero tienen razón en algo», dijo Isabela tras una pausa. «El proyecto es importante para mí y tú estás arriesgando dinero de la empresa por eso. La gente va a hablar». «Que hablen», dijo Alejandro firmemente. «Isabela, este proyecto va a suceder, no por nuestro matrimonio, sino porque es lo correcto». Esa noche, cuando Alejandro llegó a casa, encontró a Isabela en el jardín, arrancando maleza con una intensidad que sugería que estaba canalizando su frustración en el trabajo físico. «Hola», la saludó aflojándose la corbata. «Hola», respondió ella sin levantar la vista de las plantas. Alejandro se quitó el saco y la corbata, se arremangó la camisa y se arrodilló a su lado entre las flores. «¿Qué haces?», preguntó Isabela sorprendida. «Ayudándote», dijo simplemente, comenzando a arrancar maleza. «A veces es más fácil pensar con las manos ocupadas». Trabajaron en silencio durante varios minutos antes de que Isabela hablara. «Alejandro, tal vez deberíamos reconsiderar el proyecto. ¿Por lo que dijo Ricardo? ¿Por Carmen? Por todo», suspiró Isabela sentándose sobre sus talones. «Es mucho dinero, mucho riesgo, y la gente va a pensar que...» «Isabela», la interrumpió Alejandro, girando para enfrentarla. «¿Recuerdas lo que me dijiste sobre el cheque? Sobre no poner precio a los sueños». Ella asintió silenciosamente. «Pues esto es lo mismo. No voy a permitir que el miedo o la opinión de otros nos impidan hacer algo importante. Pero, ¿y si tienen razón? ¿Y si estoy siendo egoísta?» Alejandro tomó las manos sucias de Isabela entre las suyas. «¿Sabes qué me dijo mi padre antes de morir? Me dijo que el éxito real no se mide por cuánto dinero acumulas, sino por cuántas vidas mejoras en el proceso». Alejandro sonrió recordando. «Creo que le habría encantado tu proyecto».
Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de gratitud, no de frustración. ¿Estás seguro?, preguntó. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. 3 semanas después, Isabela estaba de pie en un terreno baldío en Ciudad Nezahualcóyotl, con un casco amarillo demasiado grande para su cabeza y planos enrollados bajo el brazo. La ceremonia de colocación de la primera piedra del centro comunitario Isabela Mendoza era modesta pero significativa. Alejandro observaba desde un lado mientras Isabela dirigía a los trabajadores, señalando dónde debían colocar los marcadores de cimentación. Su transformación en las últimas semanas había sido notable. La mujer tímida que había vivido en las sombras de su matrimonio de conveniencia había florecido en una profesional segura y visionaria. «Se ve natural», comentó Carlos Hernández, el contador, que había venido a la ceremonia junto con otros miembros del equipo ejecutivo de Mendoza y Asociados. «Lo es», respondió Alejandro con orgullo. «Debería haber hecho esto desde el principio. ¿El proyecto o incluirla en las decisiones de la empresa?» «Ambas cosas». La madre de Alejandro, Esperanza, se acercó a ellos con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. «Tu padre estaría muy orgulloso», le dijo tomando su brazo. «No solo del proyecto, sino de cómo estás tratando a Isabela. Finalmente están actuando como un verdadero matrimonio». «Mamá». «No, déjame terminar», insistió Esperanza. «Durante 2 años he visto a esa muchacha intentar encontrar su lugar en nuestra familia, mientras tú te escondías detrás del trabajo. Me partía el corazón verlos tan cerca, pero tan lejos el uno del otro». Alejandro miró hacia Isabela, que estaba explicando entusiasmadamente a un reportero local cómo el diseño del centro maximizaría el espacio para múltiples funciones comunitarias. «¿Cuándo supiste que las cosas habían cambiado?», preguntó. «La semana pasada, cuando vino a tomar té como siempre», sonrió Esperanza. «Pero esta vez habló de nosotros en lugar de yo. Nosotros estamos construyendo esto. Nosotros creemos que...». Había una luz en sus ojos que nunca había visto antes. La ceremonia fue breve pero emotiva. Isabela dio un pequeño discurso sobre la importancia de la arquitectura comunitaria, mientras varios residentes locales que se habían involucrado en el proyecto compartieron sus expectativas. Cuando llegó el momento de enterrar la primera piedra, Isabela insistió en que Alejandro la acompañara. «Este proyecto es nuestro», le dijo en voz baja, mientras posaban para las fotos. «No mío, nuestro». Esa noche, de regreso en casa, celebraron con una cena íntima en la terraza. Isabela había cocinado chiles en nogada en honor al día especial, y Alejandro había conseguido una botella de champán mexicano de Casa Madero. «Un brindis», propuso Alejandro, levantando su copa. «Por los nuevos comienzos». «Por los nuevos comienzos», repitió Isabela, pero añadió, «y por los viejos sueños que finalmente encuentran su momento». Después de cenar, se quedaron en la terraza, mirando las luces de la ciudad extenderse hacia el horizonte. Isabela estaba acurrucada contra el costado de Alejandro, su cabeza apoyada en su hombro. «¿En qué piensas?», preguntó él, jugando distraídamente con su cabello. «En lo extraño que es todo esto», murmuró Isabela. «Hace un mes éramos prácticamente extraños viviendo bajo el mismo techo. Ahora... ¿ahora qué? Ahora no puedo imaginar mi vida sin ti en ella». Alejandro sintió cómo su corazón se aceleraba. Era la confesión más directa que Isabela había hecho sobre sus sentimientos, y él sabía que merecía una respuesta igualmente honesta. «Isabela», comenzó, girando ligeramente para poder mirarla. «Estos últimos días has despertado algo en mí que pensé que había perdido para siempre». «¿Qué cosa?». «La capacidad de soñar más allá de los números y los contratos. La idea de que tal vez puedo tener algo más que éxito profesional». Alejandro tomó su rostro entre sus manos. «Puedo tener una vida real, con alguien que me rete a ser mejor persona». Isabela sonrió, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad. «¿Sabes cuál es la parte más increíble de todo esto?», preguntó. «¿Cuál?». «Que empezamos como un acuerdo de negocios, pero nos estamos convirtiendo en socios de verdad». «En todo». «Socios», repitió Alejandro, como probando la palabra. «Me gusta cómo suena eso». Se besaron bajo las estrellas de la Ciudad de México, con el sonido distante del tráfico como una sinfonía urbana de fondo. Era un beso diferente a los anteriores, más profundo, más prometedor, lleno de todas las posibilidades que se extendían ante ellos.
Cuando se separaron, Isabela se acurrucó de nuevo contra su pecho. «Alejandro», dijo suavemente. Creo que me estoy enamorando de mi esposo». Alejandro sintió como una calidez se extendía por todo su pecho, una sensación de completitud que no había experimentado jamás. «Bueno», respondió, besando la parte superior de su cabeza. «Eso es conveniente, porque yo ya estoy completamente enamorado de mi esposa». En la distancia, las luces de Nezahualcóyotl parpadeaban como promesas, y ambos sabían que estaban construyendo algo mucho más importante que un centro comunitario. Estaban construyendo un futuro juntos. 6 meses después de la colocación de la primera piedra, el centro comunitario Isabela Mendoza estaba cerca de su inauguración. Sin embargo, una crisis inesperada amenazaba con destruir todo lo que habían construido, tanto en el proyecto como en su matrimonio. Era un martes lluvioso de octubre cuando Carlos Hernández llamó a Alejandro con noticias devastadoras. «Alejandro, tenemos un problema grave», dijo sin preámbulos. «El contratista principal del centro comunitario ha desaparecido con el 40% del presupuesto restante». Alejandro sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Estaba en una reunión del consejo directivo cuando recibió la llamada y tuvo que disculparse para salir al pasillo. «¿Cuánto dinero estamos hablando?», preguntó, aunque temía la respuesta. «2 millones de pesos. Y sin ese dinero no podemos terminar la construcción». Alejandro cerró los ojos, sintiendo el peso de la responsabilidad aplastarlo. No solo había perdido dinero de la empresa, sino que había fallado a Isabela, a la comunidad de Neza y a todos los que habían creído en el proyecto. Cuando llegó a casa esa noche, encontró a Isabela en la cocina, preparando la cena con la música de Natalia Lafourcade de fondo. Se veía tan feliz, tan confiada en su futuro compartido, que le dolió físicamente tener que darle la noticia. «Hola, amor», lo saludó con una sonrisa brillante, usando el término cariñoso que había comenzado a emplear naturalmente en las últimas semanas. «¿Cómo estuvo tu día?» «Isabela, necesitamos hablar». La sonrisa se desvaneció inmediatamente de su rostro al escuchar su tono. «¿Qué pasó?», preguntó bajando el volumen de la música. Alejandro le contó todo: la desaparición del contratista, el dinero perdido, la posibilidad de que el proyecto se suspendiera indefinidamente. Con cada palabra, vio cómo los sueños se desvanecían de los ojos de Isabela. «¿Hay alguna manera de recuperar el dinero?», preguntó cuando él terminó. «Carlos ya contactó a la policía y a nuestros abogados, pero las posibilidades son mínimas. El tipo tenía todo planeado». Isabela se sentó lentamente en una de las sillas de la cocina, su rostro pálido. «Esto es culpa mía», murmuró. «Yo fui quien recomendó a ese contratista. Un compañero de la universidad me dijo que era confiable y económico». «Isabela, no es tu culpa. La responsabilidad final era mía. Pero ahora toda la empresa está en riesgo por mi proyecto. Ricardo tenía razón, ¿verdad? Esto fue una mala decisión desde el principio». Alejandro se acercó a ella, pero Isabela se levantó y comenzó a caminar hacia la ventana. «No digas eso», pidió él. «Este proyecto es importante. Encontraremos una manera». «¿Con qué dinero, Alejandro?», se volvió hacia él, con lágrimas en los ojos. «Ya invertiste 5 millones. No puedes arriesgar más dinero de la empresa por mi sueño». «Es nuestro sueño», la corrigió. «No», negó con la cabeza. «Era mi sueño y te convencí de que fuera tuyo también. Pero mírame ahora. He puesto en riesgo tu empresa, tu reputación, tu futuro». La conversación fue interrumpida por el timbre. Era Ricardo Mendoza, acompañado por 2 miembros más del consejo directivo de la empresa. «Alejandro», dijo Ricardo sin ceremonias al entrar, «supongo que ya te enteraste de la situación». «¿Cómo supiste?», preguntó Alejandro, aunque ya sospechaba la respuesta. «Carlos me llamó. Como accionista principal después de ti, tenía que saberlo». Ricardo miró a Isabela con una expresión que mezcla lástima con satisfacción. «Me temo que esto confirma mis peores temores sobre el proyecto». «Ricardo, no es el momento. Al contrario, es exactamente el momento», lo interrumpió su tío. «Hemos venido a ofrecerte una solución. Podemos absorber las pérdidas como un gasto de responsabilidad social, cancelar el proyecto oficialmente y evitar que esto afecte más a la empresa. ¿Y la comunidad?
preguntó Isabela con voz temblorosa. «Las familias que están esperando el centro». «Lamentablemente, señora Mendoza», dijo uno de los otros miembros del consejo, «a veces los proyectos filantrópicos no resultan como esperábamos». Alejandro vio cómo Isabela se desmoronaba ante la formalidad fría con la que se refirieron a ella. Durante meses había sido tratada como una socia igual y ahora volvía a ser la señora Mendoza, una extraña en las decisiones empresariales. «Necesito tiempo para pensar», dijo Alejandro finalmente. «No hay mucho tiempo», advirtió Ricardo. «Cada día que pasa, las pérdidas aumentan». Después de que se fueron, Alejandro e Isabela se quedaron en silencio en la sala. La distancia emocional entre ellos era palpable, como si los últimos meses de intimidad y conexión hubieran sido solo un espejismo. «Tal vez deberías aceptar su propuesta», dijo Isabela finalmente. «¿Eso es lo que quieres?» «Lo que yo quiera ya no importa», respondió con voz quebrada. «Lo que importa es proteger lo que construiste antes de que yo llegara a complicarlo todo». Esa noche durmieron en la misma cama pero sin tocarse, cada uno perdido en sus propios pensamientos y miedos. Alejandro no durmió en toda la noche. A las 5 de la mañana se levantó sigilosamente y se dirigió al estudio. Necesitaba pensar, necesitaba encontrar una solución que no implicara renunciar a todo lo que había construido con Isabela. Estaba revisando los estados financieros de la empresa cuando una idea comenzó a formarse en su mente. Era arriesgada, poco convencional, pero podría funcionar. Cuando Isabela se despertó, lo encontró en la cocina preparando café, pero había algo diferente en su expresión, una determinación que no había visto desde la noche que decidieron romper el cheque. «Buenos días», dijo ella cautelosamente. «Buenos días, amor», respondió él, sirviendo 2 tazas de café. «Necesito mostrarte algo». La llevó al estudio, donde había extendido documentos por todo el escritorio. «¿Qué es todo esto?», preguntó Isabela. «Una propuesta», dijo Alejandro tomando sus manos. «¿Qué tal si fundáramos nuestra propia empresa?». Isabela lo miró como si hubiera perdido la razón. «Alejandro, acabamos de perder 2 millones de pesos. No es momento para...». «Escúchame», la interrumpió. «He estado revisando los números toda la noche. Tengo inversiones personales, propiedades, ahorros que son completamente míos, independientes de Mendoza y Asociados. ¿Estás sugiriendo que uses tu dinero personal para salvar el proyecto? Estoy sugiriendo algo mucho más grande que eso». Alejandro se acercó a ella, sus ojos brillando con una pasión que la desarmó completamente. «Estoy sugiriendo que creemos Mendoza Torres Desarrollo Comunitario, una empresa que se especialice en proyectos como el centro comunitario». Isabela se quedó sin aliento. «Alejandro, eso sería renunciar a todo lo que has construido». «No», negó con la cabeza. «Sería construir algo nuevo, algo nuestro, algo que combine tu visión con mi experiencia empresarial. Pero tu familia, la empresa, Ricardo puede quedarse con Mendoza y Asociados si eso es lo que quiere», dijo Alejandro con una sonrisa. «Frankly, creo que estaremos mejor construyendo algo desde cero». Isabela caminó hacia la ventana, procesando la enormidad de lo que él estaba proponiendo. «¿Estás seguro?», preguntó finalmente. «¿Realmente estás dispuesto a abandonar el imperio de tu familia por mí?». «No por ti», la corrigió Alejandro, acercándose por detrás y rodeándola con sus brazos. «Contigo. Hay una diferencia enorme». Isabela se volvió en sus brazos, estudiando su rostro. «¿Y si fracasamos?». «Entonces fracasaremos haciendo algo en lo que creemos, construyendo comunidades, cambiando vidas». Alejandro sonrió, repitiendo las palabras que ella había usado meses atrás. «Algunas cosas valen más que el dinero». Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alegría y orgullo. «Te amo», dijo simplemente. «Te amo tanto que me duele el pecho». «Yo también te amo», respondió él, besando sus lágrimas. «Y quiero pasar el resto de mi vida construyendo sueños contigo». 3 meses después, el Centro Comunitario Isabela Mendoza fue inaugurado oficialmente. La placa en la entrada había sido cambiada para leer Centro Comunitario Mendoza Torres, reflejando la nueva sociedad que habían formado tanto en los negocios como en la vida. La ceremonia de inauguración fue emotiva y llena de alegría. Familias de toda la comunidad de Nesa
se reunieron para celebrar su nuevo espacio, mientras niños corrían por las instalaciones recién terminadas y adultos exploraban las aulas de capacitación laboral. Esperanza Mendoza cortó el listón inaugural, orgullosa de ver a su hijo y su nuera trabajando como verdaderos socios. Incluso algunos miembros del Consejo de Mendoza y asociados asistieron, impresionados a pesar de sí mismos por lo que habían logrado. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, le preguntó Isabela a Alejandro mientras observaban a los niños jugar en el área recreativa que ella había diseñado. ¿Qué cosa? Que empezamos con un matrimonio de conveniencia y terminamos con una vida que no podría haber imaginado ni en mis mejores sueños. Alejandro la tomó de la mano, entrelazando sus dedos. ¿Sabes qué me dijo mi padre antes de morir, además de lo del éxito y las vidas que mejoras? ¿Qué? Me dijo que el amor verdadero no es encontrar a alguien que complete tus planes, es encontrar a alguien con quien quieras reescribir todos tus planes. Isabela sonrió apoyando su cabeza en su hombro. Entonces supongo que encontraste a la persona correcta. Supongo que ambos la encontramos, respondió él besando la parte superior de su cabeza. Mientras el sol se ponía sobre Ciudad Nezahualcóyotl, Alejandro e Isabela Mendoza Torres se quedaron de pie frente al centro comunitario que había transformado no solo una comunidad, sino sus propias vidas. Su matrimonio había comenzado como una transacción comercial, pero se había convertido en la historia de amor más verdadera que cualquiera de los dos podría haber imaginado. En la distancia, las luces de la Ciudad de México comenzaron a encenderse, prometiendo nuevos proyectos, nuevas comunidades que transformar y un futuro lleno de posibilidades construidas sobre el fundamento más sólido de todos, el amor verdadero que había crecido entre dos corazones que finalmente habían encontrado su hogar el uno en el otro.